Buenos días, Jaime. ¿Cómo estás? Buenas tardes ya. No sé, no te veo. ¿No Estoy me bien, ves? gracias. Ya va, déjame un ratito. ¿Está prendido ese monitor? ¿Sí? Es algo. Pero yo te dije que si me veías y tú me dijiste que sí. Ya, buenos días a todos. Estamos aquí con cuestiones técnicas, por eso es que estamos un poquito tarde. Pero bueno, igual Jaime ya fuiste a caminar, Jaime. Un poquito nomás. Y Jaime se está quejando aquí porque dice que él normalmente hace, ¿cómo se Cuatro o llama? 5 millas. 4 o 5 millas y a veces lo hizo dos. No, yo Porque creo le que ni dije llegué a 2. Ahí estoy. Ah, ahí ya está. ya. Lo hice regresar. Mire, Ya, mientras, espera un momento. ¿Sí lo tienes ahí? sí, no. Mientras Mundo está arreglando las pantallas, eh, vamos a dar un pequeño repaso de lo que estudiamos ayer. Después oramos y seguimos. Recuerde que estamos en la última semana de Jesús. Eh, Yo le di una larga discusión en cuanto a lo que yo pienso que enseña la Biblia, en cuanto al día, etcétera, de la crucifixión y lo que sucedió cada día. Recuerde que vimos en el libro de Éxodo, capítulo 12, y la gente dice, "Bueno, ¿eso Antiguo Testamento? Cristo no estaba en el Antiguo Testamento. No, sí, recuerde la fiesta de la Pascua en el libro de Éxodo, cuando Dios estaba librando a su gente, que Dios mismo mandó a hacer una fiesta, mandó a matar un cordero, tomar la sangre y ponerlo sobre la- el dintel y los postes de la casa, y en la noche pasó por encima de la casa, dice el ángel de la muerte, y esa palabra pasar por encima es Pascua, la Pascua. En- entonces ya nosotros hemos tomado el mismo nombre. Los judíos hasta el día de hoy todavía celebran eh, en la ceremonia, recordando lo que pasó en Egipto, y cada vez que lo hacen, está mostrando en la fiesta la persona de Jesucristo. Y yo creo que esa fiesta va a ser también eh, algo muy importante para convencer a los judíos que Cristo es el Mesías. ¿Ok? Ayer hablamos de Jesús. Recuerde que el cordero, primero, el cordero de la Pascua tenía que guardarlo el 10 del mes, el mes de Abib o el mes de Nisan. Tiene dos nombres. El nuevo nombre es Nisan, el viejo nombre fue Abib. No solamente eso, sino los judíos ya tienen como 2 años nuevos, porque cuando Dios dijo, este será el primero de meses, entonces hizo lo que era el mes séptimo, el primer mes religioso. Ahora los judíos tienen dos calendarios, uno religioso que empieza en esa temporada del año y tienen otro civil que empieza alrededor de final de septiembre o octubre. Nuestro calendario juliano o gregoriano no cuadra con el calendario de los judíos. Ellos tienen meses lunares. Ahora, los judíos, cada tantos años, ellos ponen un mes extra. Tienen 13 meses para volver a cuadrar su calendario con el calendario solar. Y entonces ya están más con nosotros. Ahora, ayer hablamos de lo que hizo Jesús el primer día. Recuerde, él fue montado sobre un asnillo, un pollino, un asno pequeño, y la gente gritaba, Osana, el hijo de David. Osana es salve o sálvanos. Y hijo de David era uno de los títulos del Mesías. Luego el otro día dice que volvió y maldijo a una mata, eso lo hablamos ayer, y después siguió a la ciudad, fue al templo y allí empezó a enseñar
hizo sanidades, vinieron los principales o las autoridades del templo y también de los fariseos, empezaron a regañarlo y preguntarle, pero ¿de dónde tienes tu autoridad? ¿Quién te dio autoridad? Y recuerde, él dijo, mire, yo te digo que me dio autoridad si ustedes primero me dicen el bautismo de Juan, ¿eso fue del cielo o de los Mm, hombres? Entonces ellos habían ido y no le habían dicho a Juan que eso era ilegal, ilícito, que no era de Dios, pero ellos no lo aceptaron. Ellos, de lo que sabemos, ninguno de los que vemos en el Nuevo Testamento fueron allí para ser bautizados, porque eso indica que está arrepintiendo. Ellos no querían arrepentirse. Ellos pensaron que estaban bien con Dios y no necesitaban arrepentimiento. Bueno, de todos los modos, ellos no quisieron responder, entonces Jesús dijo, bueno, está bien, siendo que no me dicen de dónde fue el bautismo de Juan, tampoco te voy a decir de dónde consigo mi autoridad. Con los fariseos, los saduceos, eso de autoridad era algo muy importante. Tenía que haber estudiado bajo los pies de un maestro reconocido para ser aceptado. Bueno, Jesús empezó a hablar en parábolas. Y estamos en el versículo 28 del capítulo 21. Vamos a hablar de lo que Jesús está hablando en esa parábola. Recuerde, una parábola no es una enseñanza completo. Una parábola mm, es una historia, un cuento que le da a la persona para ayudar a entender una enseñanza. No es doctrina fijos. Y muchas personas hoy día agarran las parábolas y lo exprimen hasta lo último y sacan enseñanzas que de verdad no son. En mm, esa parábola hay un hombre que tiene una viña, tiene dos hijos. Entonces él va al primero y dice, hijo, ven a ayudarme en la viña. Entonces él dice, no, no voy a ir. Entonces va al segundo y el segundo dice, ah, bueno, pero sí, yo voy, pero dame oportunidad. Sí, yo voy. Entonces ya para ir, eh, ¿sí? Para ir, después se puso a pensar y dijo, yo debo ayudar a mi papá. Entonces él decida ir y ayudar a su papá. Entonces él va. Entonces, al final de la parábola, Jesús hace una pregunta. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Ahora los tiene. Bueno, ellos dicen, por supuesto, el que fue. Ah, bueno, Dios está llamando y los hijos dijeron que sí, que sí, que sí, pero no fueron a Jesús, que es el Mesías. Pero los que fueron rechazados y no seguían a Dios, cuando vieron a Jesús la enseñanza, entonces ellos fueron, y fueron los publicanos, las rameras, etcétera, a, a creer en Jesucristo. Entonces, cuando él llega al final, del versículo 26, él dice, si decimos de los hombres, tenemos al pueblo porque tienen a Juan perdón, se me equivoqué. Dice, versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad? ujú. Ellos dijeron, no, era el que fue. Entonces el versículo 32, no, terminando el 31 dice, y dijeron ellos, el primero, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Entonces ellos fueron sumamente insultados. Mire, eso es lo más bajo de toda la sociedad y tú dices que ellos nos van a ganar a nosotros, los que andamos así bien vestidos, los que estudiamos la ley, los que hacemos largas oraciones. Versículo 32 dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis
después para creerle. Ellos salté una línea. No, ellos no creyeron, pero los publicanos y las rameras creyeron y fueron a Juan y reconocieron que tenía que arrepentirse. Entonces ellos lo hicieron. Entonces él dice, bueno, ustedes, no quiere decirme del bautismo de Juan, pero ustedes saben en su corazón, pero no querían arrepentirse. Entonces ya uso esto. Entonces le va a dar otro, aquí en Mateo le da otra palabra, dice oír otra palabra. Hubo un hombre, padre de familia. Ahora, aquí es diferente. Un padre de familia que compró una viña y mandó a hacerlo bien, puso las paredes, hizo todo para su viña y iba a salir, entonces dijo, bueno, voy a dejar encargados que cuiden mi viña y cuando yo regreso, entonces ya vamos a hablar de cómo lo hacemos. Entonces, ellos, eh, sabemos que en el Antiguo Testamento, especialmente el libro de Isaías, hay una enseñanza casi igual a lo que Jesús está dando. Habla de la viña y de los obreros y cómo ellos no quisieron trabajar allí y dejaron crecer la maleza, etc. Pero aquí entonces él está hablando de la nación judía. Él sembró la palabra en el corazón y en la familia de los judíos y lo dejó. Entonces mandó un siervo, mandó otro siervo y yo creo que es en el libro de Marcos que habla de cuántos siervos había enviado para atenderlo. Entonces, cada vez que fueron, dice que la primera vez que votaron al obrero que fue, segunda vez que lo golpearon y la tercera vez entonces envió a su hijo y lo mataron. ¿De quién estaba hablando de esos siervos? Yo creo que está hablando de, en el Antiguo Testamento, el Señor mandó profetas para recordarlos y para llamarle la atención y para dirigirlos. Le dieron lo que nosotros llamamos profecía, ¿no? Del futuro, pero también habló de la palabra de Dios, la venida del Hijo, en cómo deben. Muchos venían y decían, mire, eh, Dios dice, y le daba el edicto, palabra de Dios, y no obedecían, nunca obedecían. Hay unos versículos que dice que Jerusalén, Jerusalén, los que matan los profetas. Cristo dijo que era en Jerusalén donde mataron casi todos los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, Él está allí también. Bueno, en esa parábola, entonces, Él manda a su hijo, ellos matan al hijo diciendo, ahora, entonces la herencia es nuestra porque ya no tiene heredero. Entonces, Él dijo, bueno, ¿qué piensa que va a hacer el dueño cuando llega? Va a echar fuera y matar a todos los que mataron a su hijo y va a tomar su viña. Y luego vamos a ver que va a entregar esa viña a otro pueblo que ellos no conocen. En eso va a ir la palabra de Dios a los gentiles para llevar el mensaje a las personas. Sí, Mark dice de los tres, Jesús habla solamente de esos que maltrataron a su hijo y que lo mataron. Entonces ya cuando Él viene, ellos tienen que responder a lo que hicieron. Ahora, Él va a bajar y va a decir otra parábola más. Va a hablar de la piedra. La piedra, nosotros lo llamamos la piedra principal. Dice solamente piedra aquí en, en, en Mateo, pero cuando uno ve el significado, es una piedra grande que muchas veces fue usado en las construcciones y la piedra principal fue la piedra que mantenía unida las paredes. Hoy día nosotros cuando hacemos casas ponemos la barrilla, ponemos cemento, pegamos los bloques, pero unimos
a las esquinas. Entonces eso fue uno que unía a la esquina de cada edificio grande. Entonces el Señor está dando aquí, está diciendo que ustedes, teniendo la palabra y sabiendo que Dios iba a mandar, han rechazado esa piedra, pero esa piedra volverá a destruirlos, porque esa piedra es la principal, la que mantiene, y ustedes lo rechazaron. Y ahora va a llegar a ser una piedra de tropiezo. Ahora, en el capítulo 22 se empieza a hablar de otra parábola. Esta vez está hablando de la parábola de las bodas. En la parábola de la boda hay muchas interpretaciones, algunos son diferentes, la mayoría son más o menos lo mismo. En esa parábola está invitando a la gente a venir a una boda. Dice que el rey o el hombre va a tener una boda para su hijo. Entonces invita a la gente de su pueblo venir y participar en esa boda. Eso fue un honor. Eso fue un honor para invitarlos. Dice que va a ser un banquete. Entonces está preparando y manda a invitar a todos, pero ellos no vienen. Miren lo que dicen aquí. Versículo 3. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a la boda. Es un mandato aún. Mas ellos, sin hacer caso, fueron uno a su labranza, otro a su negocio, otros tomando los siervos y los afrentaron y lo mataron. Esos son otra vez hablando de, de los profetas, que ellos rechazaron la palabra de Dios que vino por la boca de los profetas. Entonces dice que el rey, versículo 7, estaba enojado y envió no solamente eh, a sus siervos, sino también a su ejército. Destruyó a algunos de ellos homicidas, como los dijo, y quemó la ciudad. Entonces él llama a sus siervos y ven acá, miren. Entonces dijo a sus siervos, las bodas están preparadas. Entonces sale a la calle, invita a quien esté allí. No importa quién es, ya está invitado a la boda. Versículo 10, saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos. Ellos querían llenar ese salón de banquete porque había mucha comida, mucha gente invitada y nadie llegó. Entonces él mandó a invitar a todos. Entonces ellos salieron y dijeron, amigo, vengan. Entonces se fueron y seguro que no estaban bien vestidos ni nada, pero el costumbre del rey era de darle una muda de ropa para vestirse, para estar presentable en la boda. Entonces estaba dando a todos los convidados. Cuando el rey entra al salón y ve un hombre que no tiene su ropa puesto, está en otra ropa. Entonces, versículo 12 dice, ¿y cómo entraste aquí? Y sin estar vestido de la boda. El hombre no quiso decirle, no tenía respuesta. Entonces el rey dijo, agárralo y bótalo a la parte de afuera donde hay oscuridad o tinieblas y donde hay crujir de dientes y el lloro. Ahora, nosotros entendemos el lloro y crujir de dientes, eso no tiene nada que ver con el cielo. Está hablando del infierno, lo que nosotros llamamos el infierno. Está hablando de la parte donde las personas que no aceptan a Dios, que no conocen a Dios, van a ir después en la muerte. Entonces ya otra vez ellos están pegados, pero ellos no tienen palabras para responderle. Entonces, miren lo que dice el versículo 15. Dice, algunos de los fariseos
empezaron a hablar con los herodianos y diciendo, miren, debemos buscar una forma de agarrarlo en una palabra donde la gente va a poner en contra o donde los romanos vienen y lo matan. Entonces los romanos harán nuestro trabajo matándolo si él dice algo en contra de ellos. Vamos a atraparlo, vamos a preguntarle en cuanto a los impuestos. Entonces ellos fueron a él y se puede imaginar que siempre ellos están allí como lo mejor, hablando y diciéndonos, ay, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Sabiendo a Jesús que estaban poniendo una trampa y eso lo hicieron con propósito, él dice, ¿por qué me tentáis hipócritas? Hipócritas es una palabra fuerte, especialmente en ese tiempo. Mostradme la moneda de tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, y tomó el denario era una moneda común y corriente, y a un lado tenía la cara de César y tenía dibujos al otro lado. Entonces Jesús dice, eh, ¿de quién es la imagen que se ve en la inscripción en esa moneda? Entonces ellos dijeron, no, de César. Entonces él dijo, bueno, dale a César lo que es de César y a Dios lo que pertenece a Dios. No tenían palabras, no tenían cómo enfrentarlo, cómo hacer algo. Entonces otra vez se fueron derrotados. Ahora, vamos a ver que en ese entonces, a lo mejor en este día o el próximo día, eh, van a mandar a, a Judas va a hablar, ellos ven, Judas ven que los sacerdotes quieren matarlo. Judas no tiene su corazón siguiendo a Cristo. Dice que ya él estaba influenciado por Satanás, por los demonios. Yo creo que no era un creyente. Jesús dijo desde el principio, yo escogí a todos, pero uno de ellos no es. Entonces, en Lucas capítulo 22, porque Mateo no nos habla de lo que está sucediendo, en Lucas 22 dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura. Recuerde que yo le dije, la entrada triunfal, lo que llamamos nosotros el Domingo de Ramos, era el día que Jesús bajó a la ciudad ofreciendo a los judíos el reino de los cielos, el reino de Dios. Iba a establecer su reino allí, pero ellos, por la influencia de los religiosos, de los líderes del pueblo, lo rechazaron. En Lucas dice, estaba cerca la fiesta de panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes, los escribas, buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Ellos querían agarrarlo y matarlo, pero había tanta gente que estaban siguiendo a Jesús. Dijeron, mire, si agarramos a Jesús y empezamos a hacerle algo, el pueblo nos ataca y nos matan a toditos. Entonces dice aquí en versículo 3, entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se le entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Ahora, lo que ellos quieren es que él avise cuando Jesús está como aislado, cuando no hay un gentío alrededor, decirle en qué momento podemos agarrarlo. Entonces, eso es lo que está buscando Judas. Jaime, bueno, Sí, ahí esto, y ahí en, ¿cómo se llama? En este pasaje de Lucas que comenzamos a leer ahora, después ya va a pasar en lo que es la institución de la cena, pero
Para retomar un poquito, ahí estabas hablando, bueno, pasamos rápidamente el versículo o el capítulo de Mateo como lo estaba hablando. Ajá, 22. Y lo, retomar algunas cosas pues que dijiste que me parecieron muy interesantes. Y es que, recuerden, como decía Jaime, hablamos un poquito y el viernes vamos a hablar más de cómo fue quizás establecido y las sombras de lo que es la primera Pascua, a lo que Jesucristo vino y cumplió. Pero aquí mismo hemos hablado que el hecho de él entrar en el pollino, como decía a Jaime, y estaba cumpliendo La las profecía. profecías Zacarías 9:9. sí, al pie de la letra y todo eso, y ya entró en el hecho de que, bueno, ya había expuesto, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No digo que lo dijo textualmente o que lo gritó, sino que estaba cumpliendo esa sombra que se veía en el Antiguo Testamento. Hemos hablado de que ya vino a ser expuesto a los religiosos, al mismo pueblo, para que lo observara. Pero aquí me gusta una cosa porque algo que sucedía con ese cordero cuando fue establecido es que tomaban ese corderito inocente y lo llevaban a casa para la observación, pero también en cierto sentido para que se volviera un poquito íntimo. Es difícil sacrificar algo Ujú. que quieres más que algo que solamente comprabas en el comercio, como hablábamos ayer. Pero aquí lo que me gusta es que Jesús está cumpliendo con ese proceso, aunque podemos verlo, bueno, por lo menos yo lo veo de dos puntos de vista ahorita que estábamos platicando. Uno, Jesús comenzó con toda una enseñanza que para ese entonces, Jaime, era bastante, ¿cómo se llama?, entendible para el pueblo, especialmente porque lo estaba diciendo en su contexto, cuando habla de sembrar un viñedo, de que si fueron donde Juan, esto y lo otro, toda la gente entendía eso. Es como que si ahorita nosotros usáramos una parábola hablando de béisbol o de fútbol soccer o de fútbol o fútbol americano hacemos a veces, que ya no le decimos parábola, sino que decimos, porque una parábola es construida un poquito diferente, pero ya son ejemplos, ¿no? Para hablar ciertas Sí. cosas. Y, pero ahí Jesús lo estaba haciendo, yo creo que la parte de eso que se hacía con el Cordero, en el que la gente comenzaba a conocerlo un poco más y la reflexión, porque me imagino que para muchas personas que compraban ese cordero, no sé en ese entonces, pero al principio pensaban, este cordero lo estoy comprando o de lo que yo estoy criando, lo escogí para ser sacrificado, para mantener esa comunión con Dios en el Antiguo Testamento, obviamente, ahora, o para ser perdonado de pecados, pero en ese momento Jesús estaba casi tratando de hacer eso, porque todas las parábolas que Jesús enseña no es tanto un ataque a los religiosos, sino como decíamos ayer, es para que reflexionaran, hey, aquí está pasando algo, este hombre nos está mostrando qué está pasando en nuestra vida. Me gusta mucho el detalle que dijiste de lo de la boda, ¿no? Por lo menos no queremos hacer un estudio ahí bien, ¿cómo se llama?, ver parábola por parábola, porque cuántas horas serían de estudio, pero sí algunos principios, entender que esas parábolas que Jesús estaba diciendo, contextualizadas en su tiempo, lo que pasa es que muchas veces tratamos de interpretar una parábola contextualizada en nuestro tiempo, y ha cambiado muchos modismos y mucho de cómo vemos la vida. Para interpretar una parábola hay que interpretarlo en su tiempo. Obviamente, también otra cosa que decía es que hay que tener en cuenta es que cuando los profetas profetizaron, para ellos era el futuro. Muchas de las profecías que los profetas hicieron se conocen como profecías mesiánicas porque Jesús las cumplió, era el cumplimiento del Mesías que venía. Otras todavía están vigentes para esa segunda venida de Cristo. Se va a estudiar, me imagino que se va a mencionar en la clase de Apocalipsis. Pero algo que quiero rescatar de las parábolas, por lo menos Jaime decía algo muy interesante de las bodas, que fue invitado, y esa costumbre es que el rey daba, proveía una ropa, y esa persona de verdad que entró, decidió no ponerse la ropa y entró como estaba, y cuando el rey le pregunta, él no tiene respuesta. Me gustó lo que dijiste, él no tuvo respuesta y fue echado, porque muchas personas a veces lo malinterpretan. Bueno, pero si fue invitado, ¿por qué fue echado? Porque ya estaba en la Ujú. fiesta, y ahí entra todo ese problema de querer sacar doctrina de una parábola, y hay que tener cuidado porque en cierto sentido una parábola de verdad es a veces, una vez leía en un libro de Swindoll, creo, si no estoy equivocado,
una manera vivida de que uno cuenta algo para que la gente que está comúnmente relacionada con esa historia, ejemplo que uno usa, lo entienda mejor. Aunque Jesús ahí claramente estaba poniéndole, ¿cómo se llama? Los personajes a cierto tipo de gente, ¿no? Este personaje Sí, son los religiosos, este personaje son... Y él dice, de verdad, en su ministerio, dice que he venido no a los que se sienten sanos, sino a aquellos que se están sienten enfermos. enfermos. Y en ese caso, pues él decía, si tú eres un religioso orgulloso que piensa que no necesitas de un salvador, y estos que sí, entonces sí, eso, aunque ahí estaba viendo una de las últimas parábolas que no tocaste, que cuando le estaban preguntando a Jesús, después de lo de la moneda, me gustó porque está hablando con los saduceos, algo así que no creen en el, No, ¿cómo ahorita se? vamos a los saduceos. Ah, bueno, pero ahí en Mateo que no creen en la resurrección, ¿no? Que él le pregunta dónde ando perdido Sí, aquí. Aquel día vinieron los saduceos y le dijeron, bueno, vamos para eso ahorita. sí, Y bueno, ahorita. y ahí quería rescatar una parte que es muy interesante, que me gusta mucho a mí, más que aunque a veces soy el que aplico más, pero sinceramente tengo un interés más de lo que es la verdad bíblica y eso también estar seguro. Por eso decíamos que este especial de, ¿cómo se llama?, de Semana Santa que queríamos hacer, más que hablar de lo que es la historia de Jesús comúnmente o hacer solamente aplicaciones, entender un poco el contexto bíblico para entender mejor a veces las escrituras, porque a veces tomamos una parábola y empezamos a aplicar toda esa parábola a lo que es nuestro contexto contemporáneo y a veces se crean no lagunas, pero muchas dudas, porque decimos, bueno, entonces ¿cómo aplicamos eso? Y ahí viene ya el problema porque queremos forzar esa aplicación y bueno, entender eso. Ahorita vamos a hablar, hemos hablado de herodianos, de escribas, de fariseos más que todo, ¿no? Y otra poco de gente, los sacerdotes también. En ese entonces, en el versículo 23 de capítulo 22, De Mateo, ¿no? sí, de Ajá. Mateo, justo donde está el mundo ahorita. Dice, aquel día vinieron a él saduceos que dicen que no hay resurrección. Ahora, la pregunta es, ¿por qué dice que no hay resurrección? Eh, Mire, los fariseos creían en todo lo que es el Antiguo Testamento, más lo que llaman el Talmud. El Talmud era la ley oral que ya habían escrito, lo habían puesto en libros. Eso lo volvieron a poner y hoy día lo tienen, el Talmud. Muchos de los judíos estudian más el Talmud que Torah. Torah son los libros que tenemos nosotros del Antiguo Testamento, pero los saduceos decían que solamente los primeros 5 libros, el Pentateuco, Jaime, un ratito ahí para explicar un poco si no estoy equivocado lo del Talmud y el Torah. Básicamente, en palabras más claras, el Torah es lo que tenemos nosotros ahora, que es la Biblia escrita que Dios se inspiró sí, para usar. Y el Talmud, para contemporaneizar más o menos la idea, era prácticamente un comentario de muchos rabinos y por eso le llamaban la ley oral. Y por eso sí. el otro día yo decía que cuando hablamos con judíos hay que aclarar a veces eso, porque muchas veces ellos llaman, bueno, la ley, pero están refiriendo más al Talmud que al Torá. Y es bueno ver lo que dice la Biblia escrita más que lo que... Es como hoy en día, que muchas personas predican más de un comentarista, del Sí, pensamiento de un comentarista, hay que lo que en realidad muchísimo, dice la muchísimo, Biblia. ¿no? Entonces, para aclarar eso en la idea contemporánea. Ah, disculpa. No, pero los saduceos era un grupo que era más de la gente de alto rango en la ciudad, eran los ricos y eso, eran los normalmente que eran parte del Sanedrín, eran como los escogidos. Y más educados también, que era una Eran bien realidad. educados, pero yo no digo más Ah, educados, bueno. porque lo Sí. que ellos decían es que solamente el Pentateuco es palabra de Dios. Eso fue hablado directamente a Moisés y él lo escribió. Ahora, lo que decían los fariseos, no, que todo el Antiguo Testamento con los profetas, y ellos decían, tenía una tradición, no está en la Biblia, y fue rechazado por la mayoría de los judíos, pero ellos decían
que el Talmud empezó con los órdenes que Dios dio a Moisés y Moisés no lo escribió. Cuando él bajó de la montaña, dice, el día séptimo no puede trabajar. Y dice, bueno, pero ¿qué es trabajo? Entonces Dios, según ellos, y no es verdad, pero según ellos, entonces Dios explicó y ellos lo tomaron oralmente, porque fue dado oralmente, ellos tomaron oralmente y pasaba de generación en generación. Y luego, alrededor del tiempo de Jesús, ellos van a escribirlo y hoy día le tienen lo que era la traducción, la tradición oral, ahora lo tienen escrito. Entonces, eh, lo que es la Biblia es Torah. Okay. Todos creían en Torah, pero los saduceos decían, bueno, creemos en Torah, pero los otros libros no fueron hablados por Dios. Entonces ellos trataban de sacar toda su doctrina del Pentateuco. En el Pentateuco no se ve las personas así levantados de los muertos, no se habla del cielo, de las personas, etcétera. Entonces ellos decían, bueno, no hay resurrección, esta es la vida y ya se acaba aquí, tiene Mm, que servir a Dios aquí. Entonces cuando vienen a Jesús, le vienen con un cuento que ellos inventan. ¿Sabe que fue una tradición? Si el hombre se casa con un hombre que tiene 7 hermanos, ese es el ejemplo que dan, y él es el mayor, se casa con la mujer, pero él muere y no tiene hijos. Entonces es responsabilidad del próximo hijo en la familia tener relaciones con ella para darle a ella un heredero, ¿ok? Un hombre para recibir la herencia. Y dice, bueno, pero el segundo también se murió y el tercero hasta todos murieron. Y luego la mujer murió también. Y la mujer fue al cielo, porque ellos no creen en el cielo, pero están usando el ejemplo. mm. ¿Eh? Y dice, bueno, dime entonces, ¿de quién será eh, el esposo? ¿Quién será el esposo de esa señora? Entonces Jesús dice, bueno, ustedes se equivocan porque en el cielo no hay matrimonio, no hay casamiento. Miren lo que dice en el versículo 29. Respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ahora, los ángeles en el cielo no se casan, ellos viven allí y son siervos de Dios. ¿Ok? Serán como los ángeles. Entonces no va a haber casamiento. Y dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ahora él está pegándoles en los ojos. Ustedes están preguntando a mí por un caso de resurrección Mm, supuestamente, pero ustedes ni creen en la resurrección. Pero miren lo que dice la Biblia. Dice, eh, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos. Mire, sacó una frase que está en el Pentateuco mm. para mostrarle su Error. error. ¿Eh? O su ignorancia. Porque es lo que le dice, ¿no? Mire, y cuando Jesús le dice a un líder religioso, ¿no has leído? Y eso es lo que hacía supuestamente la gente, era estudiar todo el tiempo. Parte de las reglas de los judíos es eh, memorizar porciones grandísimas, etcétera, y luego, entonces, tiene que estar estudiando todo el tiempo. Pero como dije, ahora los judíos pasan más tiempo no en estudiando la Biblia, sino en estudiando el Talmud, que es la tradición oral. Ahora, quiero darle un ejemplo más de lo que estaba haciendo Jesús en los últimos días. En el 22 de Mateo, capítulo 22, versículo 34, dice,
Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, ellos están felices. Mire, lo que nosotros no pudimos hacer a los saduceos, él lo hizo con una sola frase. Ya, están callados. Ahora los fariseos piensan que ellos pueden hacerle una trampa. Recuerde, estamos en los 4 días donde tiene que probar y revisar el cordero para estar seguro que no hay mancha. Jesús es nuestro cordero, nuestra Pascua, es el que murió y derramó su sangre por nosotros, pero en aquel entonces no ha ido a la cruz todavía. Ellos están allí observando y probando. Ellos están probando con la intención de hacerle tropezar. Ellos quieren verlo caer con sus palabras. Por eso vienen en la última semana vinieron con todas esas preguntas. Entonces, dicen los fariseos y los intérpretes de la ley, esos son los escribas. Después del cautiverio, cuando llevaron los judíos a Babilonia, estuvieron allí, empezaron a asignar unas personas a, a hacer copias de los escritos, los manuscritos, lo que llamamos nosotros la Biblia antigua, el Antiguo Testamento, y también mucha de la gente aprendieron a hablar caldeo y olvidaron hebreo. Cuando los judíos lograron volver a Jerusalén, y eso unos 500 años antes de Cristo, 400 años antes de Cristo, entonces mucha gente empezó a hablar arameo, que era el lenguaje semejante a caldeo, común en la parte de Jerusalén, de Israel. Ahora, la ley está escrito en hebreo. Entonces, ellos tienen los escritos en hebreo. Cuando van a la sinagoga, que es casi como nuestra iglesia, cuando van a los servicios, le sacan los escritos y van a leer, pero lo que van a leer es hebreo. Y el hombre común y corriente no entiende hebreo. Entonces levantaron esos escribas que su trabajo original era hacer copias. Ahora ellos van a servir como traductores. ¿Ok? Y ahí también otra idea, bueno, en cuanto a eso que estás diciendo, es como en un tiempo de la iglesia que se leía la Biblia solo en latín y después había una interpretación y muchos fueron perseguidos por traducir la Biblia a varios idiomas. Pero Sí. también algo para entender bien la idea de los escribas, cuando fueron cautivos, que fueron llevados a Babilonia, no se llevaron todos sus escritos, además de pasar todo ese proceso de culturizarse, de perder sus raíces. La invención de los escribas era para preservar los libros, ¿cómo se llama? Que era una El como lenguaje escrito. el lenguaje escrito, pero también era porque el material en el que se escribía era un material que se podía, que no es como ahora, que dura un montón, especialmente ahora que tenemos libros digitales, sino que el material en el que se usaba se iba corrompiendo más rápido y la idea era preservar eso físicamente, ¿no? Sí. Para tener ahí una idea. Y me gusta lo que estás diciendo ahí, Jaime, disculpa que te interrumpa, pero más o menos para que la gente entienda, entender también la tarea, es una muy buena tarea investigar qué creían estas sectas o estas denominaciones, por dar una palabra, entre fariseos, escribas, saduceos, herodianos, porque a veces cuando leemos la escritura, también venimos leyendo que todas esas respuestas que Jesucristo está dando a este tipo de personas son gente que creen lo que comúnmente creemos nosotros y nada que ver. Ellos tenían sus propias creencias específicas y por eso es que Jesús respondía a cada uno de ellos, dándonos de verdad herramientas para después nosotros a entender, pero también mostrando de que había eso. Ahora, es muy importante ese contexto en cómo se está, donde se manejaba Jesús y por qué también. Un ejemplo rapidito, una vez escuché a alguien testificarle a una persona que se había judaizado y había dejado ya de eso, pero creía en esas cosas. Y este señor empezó, o este hermano empezó a hablarle de Cristo y llegó un punto en el que al que le estaba hablando dijo, tú sabes que los judíos no creen en la resurrección o no creen en el infierno. Y el hermano quedó, ¿cómo?
y con esa sola argumento lo destruyó. Y entonces ya después cuando le dijo eso, el hermano en vez de dar una respuesta inteligente, empezó a hablar solamente de las experiencias de otras personas, cómo Jesús le sanó, que no, hasta que, hablando de gente contemporánea. Y el hombre solamente dijo, bueno, pero si no me puedes responder lo que te estoy diciendo, porque es verdad, tengo datos. Bueno, se terminó la conversación bien. El Señor vino a hablar conmigo y me dijo, mira, el hombre me dijo que, no, que los judíos no creen en el infierno, eso es verdad. Y ya yo estaba explicándole, bueno, no es que los judíos no creen en el infierno, es que hay, y exactamente se estaba refiriendo a esta secta, él pues. Y como el otro hombre no pudo dar una respuesta, solo quedó ahí, quedó fue como un ignorante, porque de verdad esa persona era alguien que yo digo bastante inteligente en cuanto a muchas cosas, y como que decía prácticamente, si me vas a querer hablar, convence mi razonamiento. Entonces es muy importante, sinceramente, sí, yo sé que uno vive su fe y para uno es suficiente creer, algunos exageran que bueno, es que la fe es no ver sin creer y no tiene nada que ver esas aplicaciones. Dios sí quiere que conozcamos. Y ahí vemos claramente a un Jesús diciéndole a los religiosos, ignoráis las escrituras, que eso es importante. Bueno, disculpa, y me solamente para animar a la gente a No, estudiar. y es bueno saber, porque si más o menos entiende la diferencia entre su enseñanza y la palabra que nosotros usamos, doctrina, es literalmente enseñanza, Enseñanza. ¿no? Nosotros, los teólogos usan otro término, doctrina, pero las enseñanzas de cada uno son diferentes y ellos siempre estaban peleando, siempre estaban peleando entre sí. Pero cuando querían acabar con Jesús, va a Mm, ver que todos vienen se a une. juntarse, porque todos, para proteger a su trabajo, a sus creencias, a sus ideas, van a querer matar a Jesucristo. Lo van a rechazar todito. Mire, vienen los fariseos y ellos tienen discusiones entre sí y le vienen y dicen, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Eh, Porque los fariseos enseñan que tiene que cuidar toda la ley. Hay 663 mandamientos en el Antiguo Testamento y ellos querían aplicar a todos en toda instancia, en todo ambiente, a todas las personas. Ellos decían, si no lo obedece, entonces ya no puede ser siervo de Dios, no puede ir al cielo, digamos nosotros. Entonces, ellos vienen pensando que tiene que cumplirlo todo, pero le preguntan cuál es el gran mandamiento. Entonces piensan que pueden atraparlo. Entonces, mire lo que dice Jesús. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Mm, Y es interesante que nosotros también en estos días estamos enseñando o dando como devocional en el libro de Primera de Juan. ¿Y cuántas veces hemos visto juntos mira, eso? Tiene que amar, amar, amar. Mire, cada ratico Juan está hablando de amar. Cuando Juan estaba muriendo en los últimos años de su vida, no tenía fuerza para llegar a la iglesia cuando venían los hermanos, entonces mandaba a llevar su lecho a la puerta y decía a los hermanos, hermanos, améis los unos a los otros. Y eso era todos los domingos, le decía lo mismo, lo mismo. Entonces por fin alguien dijo, pero Juan, apóstol, mire, por favor, sí, pero ¿por qué siempre lo dice? Él dice, porque es el mandamiento del Señor y tiene que obedecerlo. Mire, hermanos, yo creo que debemos tomarlo al pecho. Nosotros debemos pensarlo bien. Nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Hay iglesias donde están divididos. Estaba hablando, yo creo que con
con Andrés Acosta esta mañana. Estábamos hablando de iglesias donde habían matado uno al otro. Wow. ¿No? Entonces ya el amor que habla aquí, lo que dice Jesús de su boca, amarás al Señor su Dios, es la palabra agape o agapao. Es todo lo mismo, son tenses de verbo y pronunciaciones. Ágape es lo que digamos normalmente en español. Y es la palabra donde da sin buscar algo de regreso. Dar porque la otra persona lo necesita. Dar aunque la otra persona no ha pedido. Es el amor que necesita la iglesia, es el amor que necesita el matrimonio. Es el amor que Dios nos ha dado. Mire, Dios vio nuestra situación. Dios desea tener comunión con nosotros. Entonces, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo. Jesús vino, nos mostró que se puede vivir la vida cristiana y entregó su vida. Hubiese llamado legiones de ángeles a defenderse y sacarlo de la cruz, pero Él vino con el propósito de pagar el precio por tu pecado y el mío, porque la paga del pecado es muerte. Jesús pagó el precio. Quizás no entiende, está diciendo, pero Jaime, ¿tú piensas que no vas a morir? No, yo pienso que voy a morir físicamente. Pero hermanos, ya tengo una nueva vida que está dentro. Es la vida espiritual y yo no voy a morir espiritualmente. Yo tengo Cristo en mi corazón, yo tengo el Espíritu Santo, yo he recibido un regalo. Una persona puede venir y ve que tú tienes necesidad de comida, ¿no? Pero tú eres orgulloso. Yo no voy a aceptar comida de nadie. Y yo puedo comprarlo, ponerlo en una cesta o algo y llevarlo. Quiero regalarte eso. Y tú sabiendo lo que es, no, no lo necesito, aunque están muriendo de hambre. Algunas personas son tan orgullosos que lo han hecho. No, yo no lo necesito, yo tengo en mi casa. Mentira, pero no lo aceptan. Cristo vino sabiendo que nosotros estamos muertos, separados de Dios, que necesitamos algo súper especial para llegar a Dios. Vino, murió en la cruz, pagó el precio. Dios dice, mire, mi hijo pagó el precio, recibe a mi hijo, recíbelo como regalo. No tienes que pagar nada, es tuyo, gratis. Y mucha gente dice, no, yo tengo buenas obras, yo sé que yo voy a llegar al cielo. Cuando yo me muero, yo voy delante de Dios y voy con mi orgullo de decirle, mire todo lo que hice, Señor. ¿Y sabe lo que va a decir Dios? Lamento mucho, pero al infierno. Echarlo fuera. Dios. No puede llegar al cielo si no recibe ese regalo que Dios nos da. Ese regalo es vida eterna. Ese regalo no empieza después de la muerte física. Ese regalo de vida eterna empieza en el momento que uno entrega su corazón y alma y recibe ese regalo de perdón. Y empieza allí y siendo que es eterna, nunca puede acabar. Es para siempre. Bueno, aquí está, creo que Gilberto que se conectó, hace un comentario, dice que hay de las personas que la reciben como el regalo que es, pero que no hacen nada al respecto y que la tienen como una decoración en una repisa y nada más. Mire, hay personas que dicen que creen, pero no lo hacen, no han recibido un regalo. He escuchado tantas personas que en el momento dijeron que sí, que quieren recibirlo, pero no entendieron.
Yo siempre peleo, siempre digo, mire, eh, las personas que hacen campañas, levanta la mano el que quieren recibir a Cristo. Yo creo que 95 hasta 99% no entienden. Ujú. Necesitan alguien que se siente al lado y le dice, mire, la Biblia dice que estamos separados de Dios por pecado, que la paga del pecado es muerte, estamos condenados a la muerte, estamos ya muertos espiritualmente, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y la persona que en realidad recibe ese regalo tiene la vida. Ahora, hay personas que piensan que tienen vida eterna y se están autoengañados. Hay otros que sí lo han recibido, que sí tienen a Cristo, pero están apartados. Yo creo que a las personas que están apartados hay un peligro y el peligro es que estando apartado y siendo mal testimonio a los demás, que Dios decida llevarme, quitarme la vida física para llevarme donde yo no puedo hacer más mal testimonio delante de las otras personas. Bueno, yo en cuanto a esa pregunta, eh, lo voy a tomar exactamente como lo está preguntando, porque dice de las personas que reciben, me imagino que está afirmando que alguien que ha tomado una decisión real, pero que no viven esa decisión. Y ahí está un ejemplo, por lo menos no estoy diciendo que esos, que los saduceos le habían recibido, pero le hacen una pregunta y Jesús les responde, ignoráis las escrituras. Yo Mm. creo que muchas veces lo que pasa con esas personas es que sí tomaron una decisión, pero no se le ha discipulado o no han crecido o no han entendido completamente. Porque una cosa es recibir un regalo y otra cosa es entenderlo. Una persona que lo entiende, pues obviamente va a comenzar a madurar y va a vivir agradecido para eso. Ahora, dos cosas. Uno, yo creo que conocemos muchas a veces personas que son así y a veces uno cae en el tema de juzgarle. No, ese no es creyente. Y el tema de verdad es que uno si le ve, la Biblia dice, si has ayudado a tu hermano o tú que eres espiritual, ayuda a aquel que no es espiritual o que es inmaduro. Ve y Dios, yo siempre digo que Dios nos presenta oportunidades en la vida. Y a veces conocemos personas que sí hicieron una decisión real pero no tienen a alguien que les guíe a entender qué es la salvación. Otras personas yo creo que no viven la salvación o el evangelio es porque piensan, aceptan a Cristo y piensan que la eternidad va a ser algo muy aburrido. Pero la Biblia claramente habla de una vida en la que va a haber un gobierno, en la que Jesús va a reinar, en la que vamos a estar con Jesús viviendo. La palabra es algo cotidiano, pero a veces no entienden eso y dicen, bueno, qué aburrido, es que extraño más este mundo y debemos enseñarle a que esas personas deberían aprender que la eternidad va a ser algo más grandioso de lo que creemos. Una vez alguien me preguntó cómo es el cielo y mi respuesta que Dios puso en mi cabeza fue suficiente. El cielo va a ser suficiente. No voy a necesitar algo más para ser feliz porque lo voy a tener todo. Otra posibilidad también hay, es que hay muchas personas que sí han aceptado a Cristo, pero siguen luchando con su orgullo. Y a veces su orgullo lo que va a hacer es perder. La Biblia nos enseña en Apocalipsis que va a haber un tribunal de Cristo en el cual los creyentes vamos a llevar nuestras obras, la cual Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella, y aquellas que la hicimos, si son obras de heno, paja o jarasca, van a ser quemadas. Las que son de oro, piedras preciosas, serán purificadas y recibiremos coronas para que esas coronas que nosotros recibimos no es para estar orgullosos, sino para dar a Dios en agradecimiento. Entonces, es una buena pregunta, gracias por hacerla porque eso nos ayuda a reflexionar y me ayuda algo que está, cuando Jaime estaba presentando el Evangelio, me gusta porque estas dos últimas preguntas que vimos, cuando le preguntan lo de la resurrección, me gusta porque Jesús le dice, Dios no es Dios de los muertos y va y habla a aquella persona que a lo mejor no es creyente, que a lo mejor piensa que, como explicaba Jaime, yo tengo todo, yo soy suficiente para ir al cielo, pero Jesús está diciendo, acuérdense que Jesús está aquí en un contexto en el que está siendo revisado para que vean que es digno de ser
muerto en sacrificio para hacer nuestra propiciación, nuestro pago. Y Jesús le está diciendo a ellos, amigos, pueblo de Dios, todo el que me escucha, hay un problema en su vida. Y el Sí, problema es que no entienden que Dios no es Dios de los muertos. Si estás muerto en pecado, Dios no es tu Dios. Tu Dios, como dice Efesios, es el Dios de este mundo, que es Satanás. Dios es Dios de los vivos. Y para Dios poder ser Dios tuyo en esa relación, porque obviamente también si no estoy diciendo que Dios no tiene poder contra el diablo, no, Dios es Dios de toda la creación, solo que aquellos seres creados que no le reciben, pues van a estar en el infierno, no gobernados por Satanás, sino sufriendo. Dios va a administrar también esa parte, pero está hablando de esa oportunidad. Dios es Dios de los vivos, necesitas aceptar a Cristo, aceptar ese sacrificio. Y me encanta porque no es decir, mira, aquí está Cristo el que murió, porque vamos a ver más adelante que es Cristo el que murió, venció la muerte y resucitó. Entonces, este Dios está vivo también, ¿no? Han visto la película Dios no está muerto. Y después, en el ujú, último pasaje, cuando hablaba, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Me gusta eso porque me hace pensar el Evangelio no se trata solamente de aceptar a Cristo y ya, como o la pregunta que está haciendo Gilberto acá, sino el Evangelio se trata de vivir ese Evangelio. Y por eso es que Dios dice, amarás a tu Dios, nos invita a que conozcamos a Dios para tener una comunión con Dios y completo. Me gusta porque dice con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y después, sin que le pregunten, Jesús de una vez le receta la respuesta completa. Y también socialmente, porque tendrás que amar a tu prójimo como a ti mismo. O a tu semejante es la frase que usa ahí. Cuando dice semejante, obviamente está hablando de toda la humanidad. sí. Y no dice como lo dice la escritura, sino dice como tú mismo. Y me encanta cómo fuimos creados los humanos, porque una cosa que tenemos los humanos es un gen de sobrevivencia increíble, ¿no? Yo creo que siempre pongo el ejemplo de las madres. Las madres son las que específicamente a veces se sacrifican de no comer un plato de comida para que su hijo tenga la mejor parte. Pero cuando hablamos de humanidad, muchas veces nosotros nos damos ese brazo a torcer porque nosotros queremos sobrevivir. Y si quiero aplicar eso, Jesús lo que está diciendo, así como tú te amas para tú sobrevivir, de la misma manera debes amar a tu semejante. Entonces la vida cristiana no es un mero religionismo de que aceptar y Cristo ya, como dice aquí Gilberto, no es colgarlo, mira, aquí tengo mi pase al cielo, sino que ese pase al cielo también te da un pase a desarrollar una vida cristiana. Y hay que tener cuidado porque hay mucha gente que entiende eso y ahí es donde sí está la pobreza y lo que Jaime decía, que Dios a veces prefiere llevarlo porque hay gente que entiende, que ha tenido la oportunidad, que ha crecido en las cosas de Dios y dice, me vale, sigo pecando. Eso hay que tener cuidado, porque eso no es ser un creyente maduro, ser Sí, un hijo de Dios el obediente. árbol se conoce por su fruto. Sí, y cuando dice que el árbol se conoce por su fruto, también no estamos diciendo que ese árbol da mango y no es de cambur, no, porque hay árboles de mango que dan mangos podridos. Entonces podría ser hijo de Dios, pero sigue siendo desobediente, Sí. y eso tiene que atender a su vida. Y yo Benny, creo, ajá, no, solo quería darle un comentario más. Esos son los fariseos que están y los intérpretes de la ley, ujú, ¿no? Los escribas, y quieren tropezar a Jesús, porque él acaba de mostrarle que ustedes me tienen como obstáculo cuando de verdad yo soy lo que une ujú, en la casa de Dios. Pero mire, lo que él dice en versículo 40, de estos dos mandamientos, de amar a Dios y amar a su prójimo, ajá, depende toda la ley y los profetas. ¿Sabe lo que está diciendo? La palabra depende quiere decir cuelga. mm, Todas las leyes del Antiguo Testamento dependen de estos dos. Si usted no ama a Dios con todo tu corazón y ama a su prójimo con todo tu corazón, no tiene las otras leyes. A los fariseos de eso tenían que ser horrible. Y los intérpretes también, los escribas. El otro día escuché una frase, Jaime, con esto me gustaría concluir, ya tenemos una hora. Obviamente no es un comentarista ni cristiano o evangélico y eso. Y los que han escuchado la frase, no voy a nombrar a la persona que lo dijo, pero van a decir, ah, mira, ves, es un cantante no cristiano. Pero él decía, porque le preguntaban, hey, ya es tiempo de pensar del legado, de lo que vas a dejar.
y él decía en una de sus entrevistas, creo que lo ha repetido muchas veces, dice, yo soy una de las personas que pienso que a veces uno llega en su vida que tiene más pasado que futuro. Y uno necesita comenzar a pensar es cómo quiere vivir ese futuro. En realidad en la vida del creyente, uno siempre va a tener más futuro que pasado, porque el futuro que espera un creyente es eterno. Ahora, si lo vemos en el plano solamente de esta dimensión terrenal, cuando a veces uno llega a una edad, y sinceramente en la vida, no importa la edad que tenga, uno siempre tiene más pasado que futuro, porque la muerte está ya a la espera. Uno decide cómo vivir ese futuro, si es con calidad de vida o no con calidad de vida. Y yo siempre digo que con calidad de vida es estar con Jesús, estar con Dios, Amén. en comunión con Él, creciendo. Me encanta Dios porque cada día aprendes más. Jaime tiene 50 años de experiencia, ha estudiado, y yo creo que cada día que medita en la escritura, que estudia la escritura, hay algo Algo nuevo que nuevo. se había escapado. Sí. Yo a veces por mi horario no estudio tanto como antes, pero cada vez, especialmente hoy, estaba viendo y Jaime hablaba de esta persona que entró no con la ropa que se le asignó y fue echado fuera. Y yo era uno de los que aún estudiando siempre decía, ¿cómo me explico eso en mi cabeza? Y yo decía, tiene sentido. Este hombre, si lo quiero aplicar, rechazó vestirse con el nuevo ropaje digno para estar en la fiesta y por eso fue echado. Cuando le preguntaron no había respuesta. Porque la respuesta cuando llegues al cielo no es qué hiciste en tu vida, sino qué hiciste con la vida de Jesús. Y de acuerdo a lo que hiciste con tu fe en Cristo, entonces el resto de tus obras será visto, ¿no? Bueno, les animamos. Espero que haya sido de provecho para su vida espiritual. Los que nos escuchan, pues ya grabado. No importa la situación que estés, si estás trabajando de vacaciones, si tienes deudas, hay crisis de enfermedad, Dios es un Dios de vivo y Dios quiere que vivas amándole, amando. Siempre hay oportunidad para eso, Jaime, yo creo. Sí. ¿Tú piensas que vamos a estar mañana, Mundo? Sí, Ok. mañana vamos a estar. Voy a trabajar esta noche, pero sí tengo Mundo, tiempo. Mundo trabaja hasta las 2 de la mañana, llega aquí como a las 2:30. Yo no sé a qué hora se acuesta, yo no sé cuándo duerme. Bueno, mañana vamos a estar aquí a la una y algo, y trataremos quizás poco tiempo o al mismo tiempo. Que el Señor les bendiga, hermano. Gracias por acompañarnos, amigos. Bendiciones.